pasa en el ámbito internacional? Lo que está en todos los canales a cada hora es el huracán Milton, que tocó tierra y arrasó la costa de Florida. Pero nosotros vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre las elecciones en los municipales en Brasil, con Francisco Castaño, licenciado en Relaciones Internacionales, UNICEM, magíster en Relaciones Internacionales de la UNLP, mirá lo que tenemos acá, y miembro de OSIPEX. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Hola Sol, buen día, muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por estar ahí del otro lado para contarnos un poquito a ver qué es lo que pasa afuera, porque la información que tenemos a cada rato, como decía, es la del huracán. Están todos los medios con el huracán. Es muy importante, claro que sí, hace a lo que es un país y sobre todo al sentido humano, ¿no? Cuando hablamos de inundaciones, catástrofes y demás, trasciende todos los límites. Pero también hay otra realidad que tiene que ver con las elecciones en Brasil. Sí, por ahí un poco lo que comentás es lo que por ahí los internacionalistas o lo que nos queremos leer noticias internacionales es lo que nos encontramos recurrentemente en los medios, que cuando hablan de cosas internacionales justamente o son de atentados terroristas o de desastres de la naturaleza y por ahí cuestiones políticas, elecciones, cuestiones de la economía son dejados más de lado, y me parece sustancial, elemental, no traer estas cuestiones a colación y al debate de la agenda pública y a las entrevistas acá en distintos espacios como acá en Tres Ciudades. Y sí, esto que comentabas, el domingo 6 se realizaron elecciones municipales en Brasil, lo que fue la primera vuelta en más de 5.500 municipios que tiene Brasil. Más de 155 millones de brasileños y brasileñas estaban llamados y habilitados para votar a lo que era intendente, viceintendente y concejales en las ciudades de Brasil. Y hay una segunda vuelta planeada para el domingo 27 entre los dos candidatos, que si había dos candidatos, o sea, si ninguno de los candidatos había obtenido más del 50%, los dos más elegidos pasaban a la segunda vuelta, digamos, al balotaje. Y además son relevantes porque sirven de termómetro para dos cuestiones: la gestión de Lula, que asumió a principios de año pasado, y de cara a las próximas elecciones presidenciales, que son en 2026. Entonces, había distintos municipios clave, pero bueno, a nivel general dejaron buenos resultados a lo que son los partidos del llamado del Centrão, que es un grupo de partidos políticos que por ahí no tiene grandes candidatos propios, sino que se acoplan un poco a los partidos tradicionales, ¿no? A sus agendas, renuncian, digamos, a una construcción nacional por otorgar votos o por acompañar estas cuestiones, a estas gestiones. Y también fue bastante positivo para el Partido Liberal, que es el partido del expresidente Jair Bolsonaro, que fue el partido que de los que más alcaldías o municipios retuvo en varias capitales de varios estados de Brasil. Así que eso por un lado. Y después, bueno, también interesante que el PT de Lula, ¿no? El Partido de los Trabajadores, no tuvo una gran elección, si bien aumentó más de 60 alcaldías, tenía 188, ahora pasó a tener 251 a gobernar. Los resultados, digamos, no tuvo ninguna victoria en ninguna capital de estado con candidato propio. Mirá qué llamativo lo que planteas, porque te estaba escuchando, te estoy siguiendo en... Primero que lo de Lula, ¿no? Porque Lula se eligió justamente, o sea, volvió Lula, más con todo lo que pasó, estuvo preso, cumplió su condena, fue un preso político, bueno, en fin, todo lo que trascendió, se eligió a Bolsonaro justamente para revertir eso. Cuando asumió Bolsonaro se lo pasó todo lo que pasó con Lula, y sin embargo, después de haber pasado todo eso, se volvió a elegir a Lula en contra de Bolsonaro, o sea, de lo menos, siempre decimos, de lo menos peor, ¿viste? Cuando la gente elige lo menos peor. Y ahora, por lo que está reflejando, por eso es tan importante ver qué es lo que pasa, y sobre todo en un país que tiene una conexión directa con Argentina,
Y desliz, si se quiere, del presidente para con Brasil, que es uno de los que más invierte en nuestro país, más allá de que es un país del Mercosur, de lo que era el Mercosur, que está totalmente pegado, no podemos prescindir de muchas cosas. Bueno, en fin, otra vez la vista en Bolsonaro. Sí, además a Brasil le está yendo, económicamente le está yendo muy bien con el gobierno de Lula. Claro. El año pasado subió casi un 3% el PBI, este año hay proyección de que aumente un 2,5%, muy diferente a lo que nos está pasando a nosotros. Además pasó a ser la octava economía del mundo, con Brasil, con el crecimiento que estuvo teniendo en el último año y en estos meses. Brasil pasó a ser la octava economía, desplazando de ese lugar a Italia, como para tener una noción de que económicamente le está yendo muy bien a Brasil, ¿no? Sustentado sobre todo con la agricultura, con la minería y con el programa de desarrollo, el nuevo programa de desarrollo industrial, que bueno, que aquí en OSIPEX lo han analizado muy bien, lo hemos analizado muy bien. Es muy importante el incentivo que le ha dado el gobierno de Lula a la economía, y sin embargo esto no se ha reflejado justamente a nivel general. Obviamente el PT tuvo candidatos que han ganado, candidatos propios, pero las elecciones en Brasil, el PT se ha acoplado en candidatos locales que por ahí miden más o que tienen una mayor tradición en el lugar de elección, en el municipio o en el estado, y por eso por ahí no presentó tantos candidatos propios. Por ahí el ejemplo palpable más relevante es en la ciudad de San Pablo, en el municipio de San Pablo, que es el municipio más grande de Brasil, tiene 12 millones de habitantes, es el más rico, y Lula en la última semana hizo caravana, además, con el candidato Guilherme Boulos del PSOL, del Partido Socialista Libertad, que tuvo el apoyo explícito de Lula, y salió segundo Boulos, detrás de quien es el actual intendente de Sao Paulo, Ricardo Nunes. Ambos, Nunes y Boulos, pasan a un balotaje, pero como para tener en cuenta la configuración política brasileña, que por ahí no es tan, en ese sentido a nivel municipal, difiere un poco de lo que podemos tener noción nosotros o lo que sucede un poco acá en Argentina, y por ahí los grandes partidos, en este caso, por ahí se acoplan un poco más a los partidos vecinales y no al revés, por decirlo de una manera, o a los candidatos por ahí que tienen otro empuje. Y aquí, en el caso de Sao Paulo, ha sido bastante elocuente en ese sentido, ¿no? Tal cual. ¿Y se puede leer eso como una tendencia a las futuras elecciones presidenciales? ¿Es una marca o hay que tenerlo solamente en cuenta y bueno, ver si se puede revertir algo? Mira, no hubo tanta participación como se esperaba, hubo una abstención de casi el 22%, que fue menor a la de las elecciones del 2020, o sea, hay una especie de, hay una crítica, una especie de desconfianza a la política tradicional, que sobre todo de la mano obviamente, de la fake news, de toda esta desacreditación que ha dado sobre todo la ultraderecha y sobre todo el gobierno de Bolsonaro en su momento, y ahora a través de las redes sociales. Creo que ha sido muy relevante que la política, creo que bueno, que no solo en Brasil, sino en varios países del mundo, se ha desacreditado en ese sentido, ha perdido confianza de los ciudadanos en la política tradicional, además del costo de las campañas, de las limitaciones, etcétera, etcétera. Es lo que pasa en Argentina. Por eso sí. Nosotros el otro día lo decíamos, que parece que pasa en Argentina, pero en realidad, haciendo la comparativa al revés, ¿no? En realidad pasa en todo el mundo, es el mismo ejemplo. Por eso está bueno, por lo menos en reflejos como este, ¿no? Marcarlo y ver que la situación no es en Argentina, sino el descreimiento general de la política a nivel mundial. Sí, exactamente. Y además, esto falta bastante para las elecciones. Es un termómetro inicial, pero la política en muchas cuestiones a veces es muy contingente, ¿no? Depende de muchas cuestiones por ahí del corto plazo, si bien la vista está en el largo y mediano plazo. Uno no sabe cómo puede llegar a impactar en las elecciones del 2026. Uno esperaría que si la economía de Brasil sigue creciendo, además Brasil tiene un papel de una diplomacia internacional muy importante, ¿no? Participa en los BRICS, participa en el G20, es el actual presidente del G20, Lula da Silva, sí. Tiene un rol internacional y a nivel interno también ha tenido un rol muy importante, positivo,
para las empresas, para la sociedad a nivel general, que uno por ahí esperaría que el resultado de las elecciones presidenciales sea otro, o ver cómo se va a ir desarrollando, porque bueno, esto como mencionaba yo es un poco por ahí el día a día, pero siempre con el horizonte al mediano y largo plazo, ¿no? Tal cual. Y bueno, y también a nosotros nos interesa porque viene un Lula da Silva, que el otro día se encontraron en la asunción de Sheinbaum, pero viene un Lula da Silva muy vinculado con lo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la antítesis, o la mayor antítesis, por lo menos pública, a lo que está ejerciendo el gobierno nacional, ¿no? Dos posturas tan importantes o dos figuras tan importantes. Muchas veces se decía que no, que en realidad tendría que tener más el federalismo, ¿no? Y no tanto enfocarse en la provincia de Buenos Aires, pero digo, dentro de todos los gobernadores que hay en el país, claramente Axel Kicillof es uno de los que más resalta en esta contradictoria, y el vínculo que se tiene, bueno, desde un gobierno en particular, y la nula conversación que hay y los problemas que ya vimos también con un Brasil, con el presidente de la nación, ¿no? Está bueno tenerlo en cuenta, y ahora me mencionaste los BRICS y quiero aprovechar estos minutitos que quedan, porque el otro día hubo un fallido de parte, otro más de los tantos fallidos que están de parte de Mondino, ¿no? De quien justamente tiene que hacer esta vinculación con el exterior y nos representa en el exterior, porque Argentina había... Ya, bueno, esto es una discusión que venimos teniendo siempre y analizándola con OSIPEX, ¿no? Lo importante que era anexarse a los BRICS, y que fehacientemente el gobierno lo rechazó innecesariamente, porque no había necesidad de tener un vínculo con Estados Unidos y a su vez pertenecer a los BRICS. O sea, dos cosas totalmente distintas, que es una oportunidad que se desaprovechó claramente porque fuimos seleccionados entre 11 países, algo que tarda muchísimo, bueno, estamos afuera, pero Mondino el otro día dijo que estaba la posibilidad y después reculó, retrocedió en la iniciativa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se sabe? Sí, fue un foro que allí en India, con que se había encontrado en una visita oficial, que había viajado Mondino a India, se habían reunido con el canciller, había tenido un foro político-económico con políticos, con empresarios, y obviamente le habían preguntado a Mondino, India es uno de los países, es la I del BRICS, como para tener noción, le habían preguntado, obviamente, porque el BRICS, que además los países del BRICS son los que mayor crecimiento tienen a nivel internacional y los que mayor proyección de crecimiento tienen en el corto y mediano plazo, más allá de la cuestión económica, la cuestión política que es fundamental, le habían preguntado por qué Argentina ni bien había asumido, Argentina mandó distintas cartas a los países, justamente a las embajadas de estos países que son los del BRICS, diciéndole que Argentina no iba a ingresar al BRICS, porque asumió en diciembre del año pasado, el ingreso era en enero de este año, entonces no había ingresado a Argentina todavía, y justamente el gobierno de Milei, a través de Mondino, dijo que no iba a ingresar. Le preguntaron sobre eso, y dijo que podría, en la entrevista yo leí lo que dijo, vi el video, y decía que estaba pensando a futuro que se podía rever este ingreso. En un primer momento decían que no lo veían necesario porque tenían que enfocarse en otras cuestiones, pero que se podía rever. Y después de esto, de que se difundiera el video de la charla, sacó un tuit Mondino diciendo que Argentina no iba a ingresar al BRICS. Entonces es como también esta cuestión diplomática que desde las cuestiones más allá de la economía, ¿no?, que la percibimos diariamente, yo creo que la cuestión diplomática es la otra gran deuda que tiene el gobierno de Milei, de cómo se maneja diplomáticamente, porque lo hemos charlado, creo que en las últimas entrevistas, que Milei antes de asumir dijo que no iba a hacer ningún tipo de negocio con comunistas, que no negociaba su moral por el comercio para negociar con comunistas, y sin embargo asumió, y en la entrevista, bueno, lo vimos con el tema del gas con Brasil, ¿no? El comercio con Brasil, pero vimos que en la entrevista con Susana Jiménez, cuando Susana fue la mejor periodista de internacionales del país, le preguntó qué pasa con China, y le dijo, Milei dijo, y es un socio interesante porque no nos piden nada. Entonces es un discurso que va, que viene de
no hay una ideología definida, o hay una ideología que cambia a partir de las necesidades y de los reveses, ¿no? Justamente este pragmatismo que podemos ver con base en que China obviamente es la segunda economía del mundo, se estipula que en unos pocos años será la mayor economía, ¿no? Y que los negocios con China son sustanciales para Argentina. Entonces, pasar de decir que no se iban a hacer negocios a que es un socio muy interesante, de que no se va a rever el ingreso de los BRICS, a que no se va a ingresar, forma parte de todo de un discurso que para mí es pésimo cómo se manejan internacionalmente. No sé si es por impericia, por incapacidad, o porque no se quiere o porque no se sabe, pero me parece lamentable. Y además la diplomacia tiene una dinámica de negociación política, económica, que vos lo mencionabas, que no es una cuestión que se puede hacer y deshacer simplemente como a nivel nacional. No. Se está tratando con otros estados que tienen una lógica totalmente diferente, la negociación diplomática, la negociación interna, que lleva años de negociaciones, de esfuerzo, y que para mí es lo peor que ha hecho el evitar el ingreso a los BRICS, porque además es un foro que no tiene costo para Argentina en la participación en el BRICS, absolutamente al revés. Es un foro que no genera más que ganancias. Si bien es un foro de discusión político, el hecho de negociar, de sentarte a charlar con los cancilleres, con los primeros ministros, con los países, los presidentes de esos países, es una cuestión privilegiada, sustancialmente privilegiada en política exterior. Y negar esa cuestión me parece parte de lo que es la política general, ¿no? De estar cerrado, de ser absolutamente contrario al interés nacional argentino, o de tener un interés dictado, ¿no? O de decir, bueno, nosotros vamos a negociar o a relacionarnos solamente o principalmente con Estados Unidos y con Israel, como si los otros 190 países del mundo no fueran importantes. Parece ser que, bueno, no voy a decir que es las relaciones carnales, pero casi. Y la verdad que en el mundo multipolar que vivimos hoy, y de crecimiento económico, ¿no? y de importancia política, geopolítica tan relevante, que el eje se ha corrido hacia Asia-Pacífico, me parece lamentablemente un error y una lástima, sinceramente. Una lástima que el gobierno haya hecho eso, y que no se pueda, porque tampoco se puede corregir, que uno esperaría que se pueda corregir en el corto plazo. Así que nada, eso es lo que me parecía. Sí, no, y aparte entender de que también la gente se subestima mucho en los comentarios que se hacen desde la Presidencia de la Nación, porque si te dicen que China no te pide nada a cambio y por eso es un gran inversor o podría ser interesante para invertir, me parece que es subestimar, ¿no? el pensamiento común, el pensamiento colectivo. Así que de ahí absolutamente partimos con todo, ¿no? Digamos, y más China, donde no sabemos cómo correrlos también, sobre todo con los barcos pesqueros que nos vienen saqueando desde hace muchos años y no hay solución en eso. ¿Así? Sí, y dijo eso por el tema de los swap, porque dependemos del swap, de que China nos siga renovando el swap, porque si no se cae el modelo de superávit financiero si China no renueva el swap. Así que mirá cómo negoció su moral por cuestiones económicas el gobierno. Esto es todo negociación igual, y esto para cerrar, acá me están haciendo señal del otro lado, ya no, sí. Pero porque nos fuimos de tema en realidad, pero es tan lindo también saber qué es lo que está pasando en el afuera, ¿no? Porque nos conectamos, no somos una isla desconectada. Digo, fíjate lo que nos trajo, ¿no? La coordinación que tenemos que tener, lo importante que es mirar el ámbito internacional y las conexiones que tenemos que tener con los países. La negociación no está mal negociar, no está mal hacer negocios con otros países, porque de ahí se manejan con todos los intereses. El tema son las formas. Las formas y los insultos que, como se los emitió a China también, no les gustaron nada y quedan entre ahí una mirada, quedan entre ceja y ceja, ¿viste? Y no nos dejan bien parados. Bueno, Francisco, hasta el próximo jueves, entonces nos vamos a estar conectando, nos vamos a estar informando un poquito más qué es lo que pasa con las relaciones internacionales y con Argentina vinculada al mundo. Bueno, Sol, muchísimas gracias por la llamada. Quedamos en contacto. Un beso, un abrazo para toda la gente ahí de la radio. Abrazo grande. Nosotros hacemos hasta luego. Corte, quebrada, pausa, un temita y volvemos con más, cueste lo que cueste. No solo te traemos las noticias, también te invitamos a participar, cueste lo que cueste. Con la